Por ejemplo, Sí. antes cuando era chico me daba la sensación de que como que la oscuridad igual me daba miedo. Porque una vez soñé que resulta que mi casa es como es como un búnker, ¿cachai? Entonces uno va como yendo hacia atrás en el búnker. Y hay una parte donde es un pasillo, culiado, así como terrible estrecho. Y en ese pasillo, si tú tienes todas las puertas laterales cerradas, se ve como un pasillo y al fondo hay una pieza. Y esa era mi pieza. Entonces yo una vez soñé que yo iba caminando por el pasillo y al fondo de la pieza había una bruja. Y la bruja te hacía ¡guau! Y te chupaba así uf, como con un vórtice. Y resulta Oh, qué brígido. que esa weá como que estaba todo oscuro. Entonces después como que me daba miedo un poco caminar cuando el pasillo estaba oscuro. Y resulta que ahí había una luz del pasillo, pero esa weá estuvo mala por 20 años porque nadie cambió la ampolleta. Simplemente porque nadie puso la ampolleta, weón. Porque cada vez que, cada vez que poníamos la ampolleta nos podíamos jugar en ese mismo pasillo con una pelota de básquetbol. Entonces rompíamos la ampolleta. Imagínate jugar en un pasillo. Bueno, es un pasillo del puerto de una persona, ¿cachai? Y bueno, no podíamos jugar básquetbol ahí. Eh, Lo que hace la niñez te hace ser un poco imbécil. imbécil. Y eso es como el origen del miedo. Y sabéis que a mí, puta, yo no soy muy miedoso, pero sí hay cosas que me dan miedo, como cosas como de la realidad, ¿cachai? Como, no sé, weón, como morirte, pues, weón. A mí me da miedo morirme, no me quiero morir. Pero morirme como en el sentido de que, como de que de alguna forma absurda o sin haber completado alguna weá, ¿cachai? Así como estar en la micro y que la micro choque y que me muera en la micro, weón. Esa weá es como, bueno, lo encuentro tan absurdo que me da miedo. Me da miedo morir de una forma absurda sin haber completado ciertas cosas mínimas que siento que tengo que completar en la vida, así. Quizás es porque he jugado mucho, no sé. Yo digo que pues, así como life hack, siempre lleva una carta de suicidio súper melancólica en el bolsillo. Cosa que si te morís por accidente, por abuela, por cruzar mal la calle, que quede patencia de que no, que tu muerte fue performática, fue súper posmo, te sentís cansado de la sociedad y queréis dejar tu mancha en la tierra, así, Bueno, eso, como muestra de tu presencia en el mundo. eso es una buena idea, weón. Eso es una súper buena idea, weón. Porque yo amo lo performático en ese sentido. Eh, y claro, es necesario, weón. Es necesario que la muerte sea también una cosa performática, que, si no queda muy fome, weón. ¿Te imaginas? Sí. Respecto por ejemplo, el origen del miedo, yo lo cifraría primordialmente en dos. ¿No? Uno sería el miedo a lo desconocido, que eso Sí. ya se va separando en sus distintas formas de expresión. Y otro que es menos presente, pero cuando se presenta es mucho peor, que es la pregunta por el sentido y las respuestas que origina. ¿A qué quiero llegar con esto? Primero, hablando a lo desconocido y sus ramificaciones, mucha gente le tiene miedo a la oscuridad, no tanto porque la oscuridad sea mala per se, sino porque la oscuridad representa una limitación cognitiva, así por ocupar la palabra grandilocuente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en la oscuridad, no sabes que hay en la oscuridad. Tú no sabes. Entonces, ¿qué pasa? No estás a la expectativa. Y como nosotros estamos acostumbrados a buscar rostros, así, este es el tema de las pareidoras y cosas así, Claro, en la sí. oscuridad, en la oscuridad no solamente cuesta ver rostros, sino que si se llega a ver algo, la oscuridad a veces juega malas pasadas porque las cosas se posicionan de tal manera que veí Veis a puras ver weas, qué po, juega. weón. Sí. Eso es una de las formas de presentarse lo desconocido más comunes. Lo mismo cuando hay perfectos de luz y cosas así, pero hay un ruido, hay así un sonido, un evento que no tiene explicación. Por ejemplo, al lado de mi ventana, todas las mañanas yo despierto y escucho una respiración. Todas las mañanas. Y yo antes no sabía por qué era eso. Ahora sí sé que es producto de la máquina de aire acondicionado del vecino. El tema es que esa respiración que hace la máquina suena así. Y tú como, qué mierda, concha. Imagínate despertarte a las 6 de la mañana y escuchar eso. No, miedo. Miedo total. Sí. Entonces, eso son primordialmente a lo desconocido. Pero ya el terror por el sentido, o como lo llama, por ejemplo, Jim Tucker, un filósofo, el terror de la filosofía, el horror de la filosofía, es cuando tú asumes los presupuestos filosóficos, pero en plan, en serio. Porque es súper chistoso así andar en Facebook weando a los cristianos que creen en Diego y así, Ya. pero luego tú sí la parás del ateísmo.
Y tú decís, ya, perfecto, Dios no existe. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Oh. ¿Qué pasa? O sea, no, pero asumiéndola. Ya, sí, no, sí, te entiendo. Es como la Sí, weá es como la weá del terror cósmico. sí, o el terror eléctrico, esto de Lovecraft y todas estas cosas, Ah, son estas cosas que ponen en jaque la puesta en sentido de las cosas. Porque puede ir para los dos lados. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, ok, Dios no existe. Y si nos basamos en una teoría, por ejemplo, ética que estaba puesta con Dios como fundamento, si lo eliminamos, ¿qué pasa? O sea, la pregunta que decía Nietzsche. Nietzsche no era un weón que decía que la muerte de Dios era algo feliz. Él se preguntaba, ¿y ahora qué? Si matamos a Dios y ahora lo estamos enterrando, ¿qué pasa con la moral? Él lo que estaba mostrando ahí era la dificultad de los retos que supone la creación de la moral ateocrática. claro, sin Dios. Sí, esa es una de las cuestiones. O lo podemos ver al revés. Dios como fundamento completo de la ética. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, el Dios judeocristiano, el abramánico, supuestamente él tiene un plan de vida. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un plan y todas las cosas habidas habido y por haber, que pasaron y pasarán, están ya pauteadas. O sea, hace que todas las cosas malas que me pasen son producto de que un Dios, por capricho, por mero accidente, me hizo que esto me pasara. O sea, hace que se muera mi familia en un atropello, o que a mí me hayan violado, o que a mí me hicieran bullying en el colegio. ¿Eso era el plan divino? ¿Tú cómo quedas ahí? Entonces, cuando tú te haces este tipo de preguntas, y cuando las asumes los retos que suponen, da más miedo que cualquier personaje de película de terror habido y por haber. Porque por último tú entiendes la naturaleza del miedo de ellos. Claro. Tanto porque suponen una experiencia desconocida, como porque de plano suponen un peligro de muerte. Pero en cambio el terror filosófico no es un terror carnal, Es un terror es mental. es un terror existencial. Eso. Así es una weá que te atrapa, si esa es la weá. Es como súper atrapante. Eh, Porque te descoloca. Es que igual nosotros pensamos, no nos damos cuenta, pero pensamos en un marco súper rígido de lo que asumimos como real y como existente. Y lo que no entendemos como real o como existente lo complementamos a través de nuestra abstracción. Entonces la cuestión es si es que esa abstracción se rompe. Si es que eso que creíamos que era cierto, ¿qué pasa si suponemos que no es así? Es como eso lo que me está diciendo. Es como que Sí. se desarma todo tu marco mental. Y al desarmarse tu marco mental, eh, vivimos en una simulación, po. Sí. Y eso es uno de los mayores retos y críticas que, por ejemplo, se le hace a los posmos. Sabéis que los posmodernos fueron los que pusieron de moda este término de la deconstrucción. Sí. Paréntesis, la deconstrucción no es mala. Pero ¿cuál es el problema? La deconstrucción infinita, sin plano afirmativo. Porque cuando tú te quedáis parado en la nada, cuando ya todos los conceptos fueron eh, así deshilachados hasta que ya no significan nada, precisamente eso, tú quedas en la nada. Y No la hay nada ningún nadea. marco referencial. La nada nadea, pues, totalmente. Heidegger lovers. Eh, entonces, eso supone que el individuo ya puede hacer o no hacer cualquier cosa, porque ¿qué importa? Si cualquier pensamiento se puede implotar. De ahí la crítica que se hace de que la deconstrucción es una crítica vacía, es una crítica que rompe con lo que normalmente pasa y con lo que realmente pasa, que es que cualquier destrucción de principio supone la implantación de otro principio. Y esto no es solamente en la teoría posmo, esto es en ciencia. Para cualquiera que haya leído Kuhn, entiende que las revoluciones científicas no se dan en la nada. Tú no reemplazas un método científico hasta que abres uno mejor. Y ahí viene el tema de los metarrelatos y el reto que suponen. Yo por eso siempre he dicho de que el terror filosófico es el que más miedo me da. Es el que más miedo me da porque supone poner en tela de juicio no algo que te vaya a matar, sino algo que compromete directamente tu existencia, el sentido de tu existencia, y la existencia de todos, ya sea tu familia como el mundo mismo. Te provoca de chills, weón. Pensar simplemente en eso, weón. Es como poner en tela de juicio la existencia misma. Porque la existencia al final es lo que te hace, po, weón. O sea, existir es lo que eres. Existes. Es lo único que sabes, que existes. En un marco, o sea, porque hay, O sea, estáis haciendo la gran, la, claro, la gran cartesiana, la po. La gran gran cartesiana de que cartesiana, o dudo, sea, dudo que ya, exista. yo existo, ya. Haciendo la gran cartesiana, yo existo, pero si no existo, o si en realidad soy algo que no soy.
Puede Eh, ser. Aunque a mí me gusta más pensar en lo que decía Heidegger, de que no recuerdo la cita específica, pero parafraseando, una de las pocas cosas seguras que hay es la muerte. Y si bien entiendo, como al principio de la conversación dijiste, uno le puede tener miedo a la muerte porque supone lo desconocido, es también esta la misma, y volviendo al tema del sentido de la existencia, la que da sentido a la vida. Solamente piensa cuál sería el marco de acción de una entidad inmortal. Es alguien que perfectamente podría hacer o no hacer cualquier cosa a lo largo de toda su existencia, porque ¿para qué? claro. ¿Para qué escribir un libro? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué mejorar la existencia mía o la de los demás? Es como cuando Sí, para... es como cuando en Yoyo este weón, Cars, ¿cierto? No me Eh, acuerdo el nombre, puta, sorry. el dios azteca del fitness, po, weón. Cars sale volando, ¿cierto? Y el weón es un ser inmortal. Y el weón sale volando hasta fuera de la estratosfera y es inmortal, así que no puede morir, pero tampoco puede hacer nada porque todas sus habilidades dependen de control de cosas terrestres, po, ¿cachai? Entonces el weón se convierte en piedras porque se congela y va por el universo ahí flotando y es un ser inmortal y no muere nunca. Y el relator, el narrador dice, y de repente deja de pensar. Y eso es lo que le pasaría a un ser inmortal, po. Creo. Sí. Dejáis de Y pensar. yo creo que un ser inmortal inevitablemente caería en la inacción. Yo me acuerdo de que esta reflexión ya la primera vez que la tuve fue con los cómics de Marvel. Sí, sorry por lo patético, o sea, me encantaría decir, no, sabéis que yo No, leí si un libro hecho toda la hecho en Howard filosofía, y me toda la vi. filosofía primero viene por alguna cosa como una cosa. Como una cosa así como estaba jugando StarCraft y, Y y me me puse a pensar ruchó. en la gestión del capitalismo. Claro, y me rucharon y pensé que mi economía estaba mal. Y ahí, ¿qué hubiese hecho Marx si hubiese jugado a StarCraft, weón? Dios mío. Va a Corea a implantar la revolución, por supuesto. Eh, no, no, se me olvidó el punto que Puta, quería comentar. que estaba ahí, que la primera Ah, vez, los cómics de Marvel. un Los cómics cómic, de Marvel. sí, Hay muchos cómics de Marvel que tienen seres cósmicos, así, intradimensionales. claro. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué si se supone que ellos son los buenos, no ayudan a los buenos? ¿Por qué no ocupan todo ese poder gran disonante que tienen? Pero luego me percaté que No tiene sentido. es precisamente por eso, para entidades tan superhumanas, porque Mm, nosotros estamos haciendo el marco de referencia en los cómics, de- frente a nosotros, digo, frente a la grandeza de ellos, ¿qué son los problemas humanos? Y luego eh, me hice la pregunta como retrotrayéndome a mí, y justo había una hormiga pasando por la mesa donde yo tenía el cómic. Y dije, ¿cuántos planes de vida tendrá esta hormiga, su hormiguero? Y después seguí y dije, ¿cómo será la orientación del funcionamiento de la comida que ellos están haciendo así? Y decía, ¿y cuánto de eso pasa desapercibido cuando yo piso la hormiga? claro. Paréntesis, no la maté. Ella está felizmente viva, creo, O quizás porque la dejé. murió porque la mató un gato o alguna otra criatura. Sí, exactamente, el devenir de la vida. El- Eh, entonces, es una cuestión increíble. Lo mismo que hay un cómic de Alan Moore, en donde hay unos gigantes que existen, no hacen ya. nada, están ahí. Y la civilización humana lo único que intenta hacer es destruirlos. Y hacen todo un monopolio tecnológico. O sea, literalmente las revoluciones industriales se dan Por- porque la humanidad quiere vencer, destruir a esos gigantes. ¿Y qué pasa? Que esos gigantes no son inmortales, pero viven muchísimo. Y ellos estaban conversando. Y mientras conversaban, pasaban años, milenios para la raza humana. Y finalmente la raza humana desapareció. Pero para estos gigantes la raza humana ni siquiera existió. Y entonces esos son los retos que supone sí. el miedo éldrico. El Sí, miedo weón, de a cuando mí esa weá me estamos... da chills. A mí esa weá me da de chills. Y por eso, y voy a llegar a un punto acá. Por eso me gustaba tanto el WoW. Antes de todo, o el Warcraft, porque presuponía la existencia de estas entidades tan ultrapoderosas, tan invencibles, que hacían que todo este marco en el que tú jugabas ahí se volvía eh, se volvía como porque estaba latente ahí todo. Ahora, claro, ahora eres un super un Ubersmensch combinado con Superman, combinado con todos los pinches super poderes, weón. Y claro, podéis ir a enfrentarte al mismo Dios, weón. Podéis ir a enfrentarte al mismísimo Astaroth, al mismísimo
Nsot, todos los dioses antiguos. Pero antes no existía ese concepto, po, weón. Cuando tú estás recién empezando en el juego, nivel 10, eres Ahí una está hormiga. la evolución, pues. Eres una hormiga. Y si quisiera, el dios Elrico te puede hacer cagar, pero no le interesáis porque tú no estás ni siquiera en el esquema de las cosas. En el esquema de las cosas. Y eso es lo interesante. No sé por qué llegué a eso, pero es que te ponen en ese punto que te da miedo. Te da un miedo real que ni siquiera tiene sentido, pero te da miedo el ser insignificante. Simplemente ser Sí. insignificante. Como la weá de Thanos, po, weón. Si Thanos, una vez que cumplió lo que quería hacer Thanos, destruir la mitad de todo. El weón se fue a acampar, po, weón, porque ya no le importaba nada más y era como eso. Era como eso. Y cualquier vida individual de cualquier persona, no. ¿Qué importa? Y después cuando le cortan la cabeza le da lo mismo, porque total, no tiene sentido. O sea, su existencia misma se completa y pierde sentido. Y eso es lo que, no sé, es como acuático. Por eso la gente le tiene miedo a la iluminación, po. Oh, Él toma idea de qué tan insignificante no quiero ser mm, versus qué tanto me demoro en tener tanto poder a quedarme en la inacción. sí, Porque eh, yo siempre he pensado de que la búsqueda de la inmortalidad por parte de la humanidad se da por eso, por ese miedo a la muerte. Y por eso al no poder, porque son imposibles, o sea, siempre hay causas endógenas o exógenas que van a terminar contigo, incluso si te vuelves una inteligencia artificial y todas esas patañas que venden los transhumanistas, eh, es una imbecilidad, pero eso no es como conversarlo Puta, ahora. igual es bacán. Pero claro, el miedo, el terror. Sí. El tema de que por eso las soluciones que le dio la gente son las principales tres formas de trascendencia, que es la trascendencia antropológica, tener un hijo, la trascendencia cultural, escribir un libro, marcar un hito en la historia, todo eso lo que queráis, y una trascendencia biológica, que puede ser la típica de plantar un Plantar árbol. un árbol. Claro. Sí, pues, ese típico como la idea de que tener un hijo, Como plantar un trascend... árbol, escribir un Es que, libro, esos son solamente las respuestas a medias que da una humanidad temerosa de que la longitud y transversalidad del tiempo, frente a esa gran vastedad que hay de existencia, tu punto valga aunque sea algo más que el resto de puntos. mm, pero la verdad es insignificante. O A sea, la larga. al final es insignificante. Pero eso, o sea, tenemos que convencernos de que no lo es para no sentir terror. Eso es lo que Albert Camus llama el suicidio filosófico. Sí. Porque, porque para empezar, mañana hay que trabajar, hay que comer, hay necesidades biológicas y de todo que hacen que uno continúe. Y segundo, que para mí personalmente es el tema más importante, no hay otra manera de afrontar la vida. ¿Que el suicidio Simplemente, filosófico? sí, o sea, a cierto punto. O sea, es un lujo tener este tipo de discusión. Sí. Piensa, ¿tú crees que la señora o señor que trabaja en la feria, el oficinista que trabaja 8 horas y luego llega cansado a su casa, él tiene el tiempo para pensar en el arjé, en el fundamento de la existencia? El compadre lo que está pensando es, quiero ver una buena comedia en la ¿Voy a tele, comer mañana o no voy a comer mañana? voy a comer mañana no, Voy a los comer un cabros necesitan churrasco. útiles escolares, hay que comprárselos. Eso es lo que puede pensar él. Y nadie lo puede culpar, porque lamentablemente, y esto yo personalmente lo considero un acierto y una verdad, la filosofía supone un lujo de ocio que se ve sustentado en personas que ganan lo suficiente para poder darse este tiempo o tienen a alguien trabajando para ellos que cubre todas sus necesidades. Claro. Por eso es que muchos filósofos Son aprobaban el vagos. esclavismo y aprobaban el esclavismo. Claro. Eh, Hail Aristóteles, porque Aristóteles es bacán hasta que te acordáis que era un misógino y un esclavista de mierda. Porque lo necesitaba, podemos decir, el ocio. El ocio es necesario, pero ¿cómo podemos sustentar el ocio, po, weón? ¿No? Y Roma cayó precisamente por eso, pues cayó cuando el sistema esclavista implotó, Mm, que era una sociedad esclavista. Y suponer un avance suponía la propia destrucción del imperio. Así que eso, pues, chicos, hay que tener miedo, porque si no se tiene miedo no se hacen las cosas. Así que cuando vean a la Oye, es mujer de verdad. blanco mirándolo en la noche, agradezcanle, porque ella los moviliza, ella los hace actuar, les hace ir al día a día. Sí, weón. ¿Sabes qué? Respecto a eso mismo, algo que tú comentaste al principio de tus sueños. Yo creo que nunca lo suelo comentar, pero yo tengo muchos terrores nocturnos y parálisis del sueño. Y a eso ocurre una cosa súper curiosa que se me combinan.
Entonces, ¿qué pasa? Me voy a acostar y sueño que me están, por ejemplo, atacando, violando, cosas así, y despierto totalmente exaltado. Pero ¿qué pasa? No me puedo mover. ¿Por qué? Porque estoy en la maldita parálisis del sueño. Entonces intento tranquilizarme, calmarme, y de repente empieza a sonar una voz. Y luego otra voz y otras que te empiezan a decir de todo. De repente sientes que alguien te está langueteando la cara, que alguien te está peñiscando la pierna, sientes que el cobertor está bajándose. Y tú como... O sea, yo soy ateo, así que no le puedo rezar a Diosito para calmarme. Así que empiezo a decir, tranquilo, esto es una imaginación, Esto no una existe. cuestión química, así, tranqui. Y de repente una voz aparece en tu oído y dice, esto no es una... Esto es y empieza a susurrarte. Y es una de las experiencias más terribles que tú tienes. Pero cuando terminan, despertáis con una energía increíble. O sea, queréis Sí, weón. leer, no, increíble. Por eso yo digo que el miedo te moviliza, pero de una manera increíble. Es bacán, weón. Es bacán, es bacán. Sí, no, sí, hay que tener miedo. Entonces, el llamado es para que todo el mundo tenga miedo, siempre. Vivan con miedo, porque el miedo es Ahora, importante. sí.